Hola, ¿qué tal? Gracias, Natalie. Javier, ¿qué tal? ¿Qué hubo, Gibran? Javier, preguntarte dos cosas. Primero, esta ilusión de volver a dirigir a la selección mexicana ha pasado 23 años del primer debut, como 14, 13 del segundo debut. Sí. ¿Cómo sientes este tercer debut con la selección? Y la segunda, hace unos días salió información sobre César Montes de que podría ir al fútbol ruso y me gustaría saber qué opinas de que Montes se quiere quedar en Europa, pelea por su sueño y pasa el fútbol ruso. Hola, Gibran. Pues mira, lo primero que se me viene a la cabeza, a la mente es ilusión. Tengo muchísima ilusión. Nunca la he perdido. La selección es esto, mi casa. Cada vez que vengo, yo con mucha ilusión. Es algo que es tu país, es tu bandera, es tu patria y de verdad vengo con ilusión renovada, a pesar de la edad, a pesar de tantos años. Lo comentaba ahora con Natalie que entre jugador, ayudante de entrenador y entrenador, no sé cuántos cientos de partidos llevo en selección y nunca se me va a quitar la ilusión. Nunca, nunca, nunca. Estoy feliz de estar aquí. Y la segunda, qué bueno que me lo preguntas porque efectivamente yo que soy un defensor de los jugadores mexicanos que quieren salirse de su zona de confort, que quieren pelear en Europa, un sitio, que quieren trascender. César está en esta tesitura, no está teniendo mucha actividad, actuación en su equipo español y hay una oportunidad grande e importante de ir al fútbol ruso. Él quiere continuar en Europa, quiere seguir jugando, tiene un compromiso importante con nosotros en la selección y estamos ahí con los tiempos, manejando los tiempos del examen médico, de la visa y tal. En Rusia cierran el mercado estos días, entonces le he autorizado, él me lo ha pedido a mí, quiere estar 100% con la selección, pero después de este primer partido le he autorizado a que abandone la concentración para cerrar con el equipo ruso y continuar su carrera en el viejo continente. Gracias a ti. Por acá, Carlos Guerrero de Azteca, por favor. Hola, gracias, Nats. Hola, Javier Warro por acá de Azteca Deportes. Buenas tardes. ¿Qué ole, Warrior? Una pregunta, Javier. ¿Cómo tienes vislumbrado el plan para estos dos partidos? Creo que es una duda que tenemos en general. ¿Vas a intentar colocar en la cancha un equipo muy parecido en los dos partidos, el que juegue mañana y el que juegue el martes? ¿O quieres darle oportunidad a todos? Un cuadro mañana, uno muy distinto en el siguiente. ¿Cómo más o menos tienes el plan? Pues yo la verdad no lo tengo tan claro. Yo quiero ambos partidos poner a los mejores jugadores, a los que mejor estén. No tengo compromiso con nadie, tampoco se los he dicho a los jugadores. Si puedo repetir cuadros, si hago 8 o 10 cambios de uno a otro, me da igual, es la selección nacional. Y lo que pide la afición es identificarse con su equipo. Y eso es lo que intentaremos hacer, que la gente salga de aquí, salga de Dallas orgullosa de lo que vio, de que vio a sus compatriotas ahí romperse el alma en el campo de juego. Si es con los mismos 11, será así, Barrio, no me importa. Y si son de los 26 usar a 24, a 21 o a 16, me da igual. Yo sí que quiero poner a los mejores, los que yo sienta que están bien. Conozco a todos, realmente, como les he dicho, tienen que disfrutar venir a la selección nacional. Debe ser un orgullo estar en la selección nacional. Aunque no juegues, ya entrenar con la selección nacional, portar este escudo, esta camiseta, defender a tu país, aunque sean partidos de preparación como estos, eso es lo que yo quiero que ellos sientan. Una enorme responsabilidad y una enorme ilusión de estar aquí en esta selección. Por acá, Rafael, ¿qué pregunta? Gracias, Javier. Buenas tardes, Rafael Ramos de ESPN. Yo, Rafa. Tantos partidos que ha tenido la selección mexicana desde la última vez que la dirigiste hasta ahora, seguramente siempre estuviste pendiente. Sí, claro. Especialmente, ¿qué te digo? En los últimos 2-3 años. Sí. ¿Cuál fue el síntoma que a la distancia, en la revisión de partidos, en ese sentimiento del técnico, crees que era lo que más falta le hacía? Yo te diría, Rafa, me tocó estar en esas sillas en 2014 y en 2018, en 2022 inclusive, pero en casa, ya no fui a Qatar. Y hubo momentos brillantes de México. Hubo partidos que me emocionaron mucho. ¿Será que me gusta mucho la selección, me gusta mucho los mundiales, las confederaciones, todo, Copa América, Copa de Oro, que siempre como aficionado no me fijaba tanto en el aspecto
táctico, en el aspecto de qué jugadores, que me gustaba mucho que los jugadores me representaran como aficionado, ¿no? Que así somos los mexicanos, de esta forma somos los mexicanos. Y habrá lapsos en tantos partidos de los que me hablaste, 15 años, yo qué sé, que algún partido sí extrañé eso, no te digo cuándo, porque tampoco lo tengo tan claro. Pero a mí, si mi equipo me representaba, y luego, pues yo qué sé, te ganó Alemania, o te ganó Francia, o te ganó Perú, o te ganó Dominicana, pues mira, ni hablar. Pero siempre me sentí representado. Yo, estos técnicos que han pasado, estos mundiales que hemos jugado, siempre me he sentido la sensación de estar representado por esa gente. ¿Ha habido malos partidos? Sí, malos resultados también. Y momentos que carambolas, se equivocó este muchacho de bulto, ¿no? O entrenador en alguna situación específica. Pero una especial que yo me haya sentido francamente no representado, francamente abatido o decepcionado, no recuerdo. Sí, una derrota en una eliminatoria mundial o una salida del mundial, el famoso quinto partido y tal y cual. Pero por lo demás yo creo que siempre he estado con mi país y no tengo nada que recuerde negativamente. Te digo también, yo he llorado 2 veces en mi carrera, en mi vida deportiva, son 48 años ya en el fútbol. 2 veces me he descubierto en la tribuna llorando de emoción. Y fue cuando México fue campeón de la medalla de oro en las Olimpiadas. Estaba viendo mi bandera ahí y estaba con Silvia y empecé a llorar. Fue fantástico. Entonces, el otro fue, no tiene nada que ver, pero fue un partido en Barcelona-Real Madrid. Vi el partido perfecto. Ganó Barcelona 5-0. Dije, el partido perfecto, o sea, no diría después me voy a morir porque no voy a ser el diablo y me agarre, pero sí dices, ya hasta aquí vi el partido perfecto, todo salió bien, todos hicieron lo que tenían que hacer, perfecto, y como entrenador dije, ese es lo máximo. Estaba llorando. Enrique Martínez, de Medio Tiempo, por favor. ¿Cómo estás, Javier? Chido, Enrique. Enrique Martínez. Igualmente. Para evitar polémicas, para evitar cualquier tipo de cuestión. ¿Has engordado, Enrique? Bastante. Tú tan viejo y no te arrugas, ¿eh? Ramos, no te hagas güey. Javier, para evitar Desde Chivas te conozco. Para evitar todo esto, ¿qué pasó con Irving Lozano? ¿Por qué no está aquí? ¿Qué decisión tomaste? Sí. Se habla mucho. Sí, a ver, es para mí difícil hablar de la gente que no está, porque es una población enorme. Entonces, si hablo de un jugador específico que no esté, pues tengo que hablar de todos, es por qué no está este o aquel. Te puedo contar de estos titipuchal de años que llevo aquí, más los partidos. No recuerdo, ninguna lista que esté perfectamente bien aceptada por todos. Ninguna, ya te digo, más de 30 años. Ninguna. Es decir, falta gente y sobra gente, que es lo bonito del fútbol, pues de ahí viene la polémica, de eso hablamos. Si todo fuera bonito, pues, están todos perfectos, no estaríamos en esta rueda de prensa. No tengo problema con nadie. Llegué yo, empezamos de cero. No miro para atrás, solo miro para adelante. Y por supuesto que todo el mundo tiene la puerta abierta. No hay nada fuera de lo normal con nadie. Lo más anormal, digamos lo que me preguntaba Gibran de César Montes, que tendrá que abandonar la concentración, eso es anormal, ¿no? Sale de la rutina, pero porque es un tema, insisto, lo demás no hay nada con nadie. Y todo el mundo tiene la puerta abierta, todo el mundo. Luis Castillo, de la Octava Sports, por favor. Allá. Al lado. Sí. Hola Javier, buenas tardes. ¿Qué hubo, Luis? Qué gusto. Igual. Javier, recuerdo tu segunda etapa en la primera, todavía no iniciaba en esto, pero este mensaje con que iniciaste del sentido de pertenencia, sí, el amor propio, el vestir a la selección. La ilusión. Identificación. Uf. Y lo mandaste en 2010, recuerdo también cuando regresaste. 2001 no lo tengo claro. ¿Se ha perdido o por qué mandas este mensaje en tu tercera etapa en selección? ¿Sientes que se pierde de repente, que el futbolista lo pierde? Siento que ha cambiado. Mira esto. Impensable que yo entrara a una rueda de prensa con esta madrola. Está apagada, no creas que está. Estamos todo el día así. Todo el día. No es que se haya perdido, ha cambiado. El día a día del futbolista ha cambiado. Y no especialmente el mexicano, que me ha tocado estar en otros lares, en otros países, en otras selecciones inclusive.
y ha cambiado. Entonces, centrarnos en esto, que es el juego. Olvidarnos, hay chicos con 12, 13 años que tienen representantes, que tienen firmas comerciales con 12 años, que todos con 12 años estábamos en la calle echando ahí cascarita, poniendo los suéteres o las piedras. Y esto sí que ha cambiado. En mi última etapa en España, un jugador me decía que necesitaba un coach de redes sociales. Ah, caray, ¿y esto con qué se come? No, es que nos tienes que dar tú a las redes sociales porque yo tengo mis seguidores que si no me pones, suben y bajan. Fíjate nada más. Entonces, yo a eso me refiero, centrarnos en lo verdaderamente importante, que es el campo de juego y esto. Es decir, abstraernos de todo y centrarnos en qué es mi país, qué es mi bandera, mi selección, y jugamos contra los de azul que están por allá. Eso es a lo que me refiero, ¿no? Que nos enfoquemos, nos centremos, que nos olvidemos de... Es importante, evidentemente, pero lo verdaderamente relevante es la selección nacional. Lo demás es lo de menos. Si me permites una segunda, no te la quise hacer seguida. Ya se viralizó ayer, 6 segundos entraste corriendo. Entonces, ¿qué si se paró o no se paró Javier? ¿Dónde? Anoche. Luis, es una sola pregunta, perdón, por tiempos. Vamos contigo, Carlos Rodrigo, por favor. Ese Luis. Gracias. Javier, buenas tardes. Hola. Carlos Hernández de Fox Sports. Hola, Carlos. En diciembre del 2022, tú como analista Sí. comentabas que los partidos en Estados Unidos le hacían mucho daño a la selección mexicana de fútbol. ¿Sigues pensando lo mismo ahora como técnico nacional? ¿Eso dije? Sí. Bueno, pues probablemente en ese momento lo sentía así. Yo desde que recuerdo, pues por compromisos desde la selección de Mejía Barón, veníamos con bastante frecuencia a Estados Unidos porque hay gran parte de población mexicoamericana o mexicana y de alguna manera era mejor jugar con estadios llenos que con estadios vacíos en casa. Estuve en Chivas, estuve en América de jugador y también nos traían muchos partidos a Estados Unidos, recuerdo perfectamente. Bueno, seguramente habrá algunos que efectivamente no tienen mucho sentido por los rivales, por los tiempos, y otros que efectivamente son de utilidad, ¿no? Da igual jugar en la India o en Estados Unidos o en el Azteca contra Alemania, contra Italia, con otros equipos que verdaderamente tienes algún provecho. En este momento nos encontramos con una dificultad brutal, que somos 3 países que organizamos el Mundial y que en fechas FIFA estamos verdaderamente con muchas dificultades para conseguir rivales, ¿no? Yo pienso que tanto Nueva Zelanda como Canadá me van a servir a mí para sacar conclusiones, partidos de preparación, insisto, y ir creciendo. Yo siento que mientras podamos jugar, siendo que ya estamos calificados para el Mundial, pues todo es bueno. A ti. Acá a la izquierda, Mauricio Imay de ESPN, por favor. Hola, Javier. ¿Qué hubo, Mauricio? Buenas tardes, Mauricio. Hola, hijo. Gusto saludarte, Javier. Igualmente. Más allá de lo que ya le respondías a Rafa, de la actitud, de la personalidad, que el aficionado se vaya bien representado del estadio, a partir de mañana, ¿qué sistema de juego quieres que domine el equipo mexicano? Mañana arrancaremos con un 4-2-3-1, esa es un poco la idea. Me gusta mucho el 4-3-3 porque tenemos gente importante por fuera. Estoy buscando ahí si hay alguna posibilidad de jugar con un media punta detrás del punta, la línea de 4 en el fondo. Yo creo que se adecúa más o menos a los jugadores que tenemos. La gran ventaja de la selección, Mauricio, la he repetido 1000 veces, que si no te gusta Juan, viene Pedro, si no te gusta Pedro, viene Luis, si no te gusta Luis, viene Antonio. Y si ninguno te convence, pues tienes que cambiar el sistema, ¿no? Pero realmente mañana pensamos saber con 2 contenciones y uno delante de ellos, con gente por fuera, intentaremos a ver cómo se sienten los jugadores, ¿no? El objetivo nuestro es tratar de sacar el mejor provecho a los jugadores que tenemos. Yo creo que hay calidad, yo creo que hay capacidad, hay entendimiento. En estos 2 días he sido bastante duro con ellos, franco, frontal, en el sentido de lo que yo creo. Yo les comenté esto, yo tengo 48 años, lo repito, en el fútbol profesional, llegué con 17 a la América y prácticamente al mes estaba firmando contrato. No he tenido mejor emoción en mi vida. Mira que he tenido historia, y países y 20,000 historias. No he tenido mejor emoción en mi vida que jugar el Mundial en mi casa. No se me puede olvidar el Azteca, como jugar el estadio del Volcán, como jugar la gente en la calle, la afición, el día a día. Fue fantástico. Me emociono mucho.
no tenía hijos en ese momento, me hubiera gustado haberlos tenido para compartir no tengo mayor emoción en mi vida que jugar un día en mi casa. Eso les estoy transmitiendo. No van a encontrar nada más. Vas a jugar una Champions, me ha tocado Champions. Vas a jugar en Europa, he jugado en Europa, he dirigido en Europa, he tenido Copa América, Copa África, Copa Asia, Copa Oro. El Azteca, el Jalisco, el Volcán o el Akron, tu país con tu selección, es inolvidable. Digo que me emociono mucho, inolvidable. En 1986 lo tengo grabado a fuego, positivamente. Por acá adelante, por favor, María Fernanda Alonso. Hola, Javier Mafer Alonso. ¿Cómo está tu papá? Muy bien. Salúdalo, por favor. Claro que sí. Dile que mejor los tigres que los diablos. Le digo. Me gustaría preguntarte sobre Rafa Márquez. ¿Qué papel ha tenido ahora en el corto tiempo en tu cuerpo técnico? Mafre me ha sorprendido gratamente, te lo digo. Lo tuve de jugador en 2 mundiales, lo conozco muy bien a Rafa. En España coincidimos, yo estaba en Osasuna, él todavía jugaba, nos reuníamos, tomábamos café, en Cuat fui a su casa un par de veces. Me ha sorprendido gratamente. Su aplomo, ya sabía de su liderazgo natural, pero es que ahora está entrenado para ser líder. Me ha ayudado mucho, me da una óptica, él tiene una escuela fantástica como jugador y como entrenador, fantástica. Tiene una visión de juego que me aporta y ya me ha sorprendido gratamente porque le he soltado al equipo y lo hace muy, muy bien. Me da mucho gusto que esté conmigo, es un hombre de fútbol. Tiene 5 mundiales, fue campeón de Champions y es mexicano. Fíjate cuántas virtudes tiene el buen hombre este. De Zamora. Por acá, David Medrano, por favor. Vasco, ¿cómo estás? Tú sí has adelgazado, sin vergüenza. Quique y Rafa se han Tengo una foto contigo, pues estás así, ¿eh? Sí, güey, pero gacho. Sí. Javier, aprovechando que tenemos un técnico transparente y experimentado, a ver si nos echas la mano. Échale. Confírmanos 3 titulares para mañana, 3 nada más de los 11. El Tala, ¿Sí? Romo ¿Sí? y Santi. Gracias, Javier. Arre. Última por acá, Rodolfo Landeros. ¿Dónde está? Landeros. Acá atrás. ¿Qué hubo? Bien, ¿y tú, hijo? Gusto saludarte, Javier. Igualmente. De Fox Deportes. Sí, cómo no. Hablabas de cómo ha cambiado los tiempos sacando el celular, trayéndolo a colación. Sí. Con tanta inmediatez, con tantas distracciones que tiene el jugador, el ser humano hoy en día. Así es. ¿Has cambiado tú como entrenador en la manera de gestionar? Hijo, qué buena pregunta. Por transmitir ese mensaje. Doblé las manos en muchas cosas, ¿eh? Doblé las manos. Mira, una vez te cuento, yo viviendo en España, mis hijos se me fueron por ahí, no sé qué, a estudiar y en otros países. Y nos juntábamos una vez al año, quizá 2 navidades. Y una vez me descubrí en una cena, Silvia, Ander, Mikel, y aquí, cada uno con su teléfono. Y yo decía, pues, cabrones, si nos vemos una vez al año, hay que saludarnos un poquito. Prohibí el teléfono en los equipos, 0 celulares en la comida, 0 celulares en el vestidor, 0 no sé qué. ¿Sabes que terminé doblando las manos? No hay manera. Y te digo más, te cuento. Steve Kerr, el de los Warriors, exactamente, 9 anillos tiene entre jugador y entrenador. Era accionista del Mallorca y vino un día y una charla y dije, Steve, por favor, explícame cómo le haces con esto. Porque hay una foto mítica de Mourinho en el vestido del Chelsea y está haciendo así como si, miren, toman la foto, todos con... increíble. Y me dice, mira, yo llego al medio tiempo de los estos y les doy 10 minutos con su telefonito. Apaguen todo y ahora hablo yo. Fíjate al nivel de verdad, de la intromisión, de lo preocupado que está uno por esto. Son jóvenes, con el paso del tiempo van entendiendo que es importante, por supuesto que es muy importante lo que la inmediatez que dices tú, un tema familiar. Tampoco estoy serrano y soy de la época de las cavernas, ¿no? Si alguno está enfermo, tal, avisen al doctor, o tu hijo, tu mujer, tiene algo importante, por supuesto, no hay ningún problema. Pero sí que los distrae mucho, sí que los distrae mucho. En una comida, en vez de preguntar, oye, ¿contra quién vamos a jugar Nueva Zelanda? Dime 3 juegos de Nueva Zelanda, ¿qué va a hacer? Están ahí dándole a, yo qué sé. Yo digo, estoy en un restaurante, hay 3 personas que ni se pelan, están aquí, están hablando con el otro güey que está allá. Y cuando están con el otro güey que están hablando con hijos de la mañana. Entonces, bueno, esto realmente es algo que me tengo yo que adaptar, ¿eh? Porque tengo hijos de esa edad, con sus redes sociales, puedo entender que es parte de...
es parte de esto, ¿no? En otros tiempos identificabas al periodista, le veías a la cara y el cuate te venía de frente, oye, pues no jugaste bien, hoy no sabes quién. Entonces, he intentado, en la medida de lo posible, en estos 4 o 5 días, que se centren en esto, que está bien esto, me parece fantástico, es siglo XXI, adelante. Y la inmediatez es estos chicos, esta niña estaba antes de entrar, y bueno, pues es lo que hay, ni hablar. Pero el fútbol es lo importante, es la misma esencia, 11 contra 11, no han cambiado las reglas, y bueno, el fuera de juego, y el portero con las manos, y la nubecita, y el VAR, lo que me digas. Pero al final es esto lo que vale. Esto al final, en el fútbol, pues es un segundo plano.